Exactamente. Y así en Francia, por ejemplo, tienen hace muchos años registro de ADN de los que han delinquido contra la integridad sexual y además no solamente los que han sido condenados, sino también aquellos que están imputados, es decir, aquellos a los que se le achaca un delito. ¿Y por qué todas estas precauciones que toman las sociedades que nos han superado en legislación, en tradición democrática, en respeto a derechos humanos? Porque está también casi universalmente comprobado que el delincuente contra la integridad sexual, el violador serial, ese reincide en un 90-95%. Claro. Y yo de pronto en algunas oportunidades he dicho, y ese 5 o 7% que supuestamente no reincide, en realidad es porque probablemente reincida y no deje huellas claro, que permitan apresarlo. Claro. ¿Por qué? Porque son individuos que tienen una personalidad, lo que nosotros llamamos un desorden de personalidad, un trastorno de personalidad, que los hace distintos al resto de la población. Y que no tiene cura. Y que no tiene cura porque no es enfermedad, no es un enfermo mental. Digo, yo comparaba hace poco tiempo, lo que va a ocurrir ahora lo van a juzgar al tirador de Belgrano, sí, a Ríos. Ya lo juzgaron, ya lo declararon inimputable en la tenencia de armas un tribunal de San Isidro, por los informes. Pero bueno, hay una jueza, que es la doctora Fontbona de Pombo, sí, que insiste en que Ríos mataba por placer y por lo tanto hay que someterlo al juicio. Yo digo, yo voy a tratar de estar presente si es que dejan entrar público. ¿Por qué? Porque va a ser realmente curioso, interesante, que se someta, como en la época de la Inquisición, a un individuo que está demente, loco, alienado, para que se entienda claramente, a un juicio. ¿Por qué? Porque ese individuo debe ser recluido en un manicomio, en un nosocomio psiquiátrico, con una medida de seguridad que seguramente va a tener que permanecer de por vida, porque lo que padece, que es una esquizofrenia, es de difícil remisión, claro, total. Más ese tipo de esquizofrenia. Estos individuos no son enfermos. Es decir, comprenden la criminalidad de sus actos, pueden dirigir sus acciones, pueden no hacer lo que desean hacer. Es decir, tienen la voluntad como para decir, no, no lo hago. ¿Por qué? Porque esto está sancionado penalmente y repudiado socialmente. Entonces, aunque a mí me guste hacerlo, yo no lo hago. No, ellos dan rienda suelta a sus deseos y así es como cometen. ¿Qué características tienen estos individuos? Son fríos, son gozadores del dolor ajeno, gozan humillando a su víctima, hostigándola, haciéndola padecer. Eso es lo que le produce satisfacción. ¿Pueden haber sido abusados en su infancia? Sí, en un gran porcentaje han sido abusados, efectivamente. Esta es a veces una disculpa que muchos abogados defensores tratan de plantear y dicen, no, pero fulanito, que está imputado de 2, de 3, de 5 violaciones, él fue abusado cuando era chico. Claro. Bueno, puede ser una explicación al caso, pero claro, no una justificación. Pero no es, claro... No es una excusa para dejarlos libres, ¿no? No es una excusa. Entonces, lo que proponemos, muchos que estamos en esta disciplina, yo hace prácticamente 40 años que estoy trabajando en esto. Es decir, no empecé ayer, vi muchas estadísticas, tardé mucho en convencerme que alguien de pronto había que dejarlo el resto de sus días en la cárcel. Tardé mucho en convencerme. Pero hoy, ya con 40 años de experiencia y con algunos cuantos más de edad, digo enfáticamente que estos individuos son irrecuperables socialmente. Que además no deben estar en la cárcel común, sino que deben estar en institutos especiales donde haya un severo régimen disciplinario y trabajo obligatorio. Claro. Yo creo en la redención por el trabajo. Entonces, el individuo que se levanta a las 6 de la mañana y trabaja hasta las 8 de la noche y después va a descansar, en general no le queda mucho tiempo para elucubrar, para pensar y demás. Entonces es posible que a fuerza de un régimen de esas características, algún día a lo mejor esté
aceptablemente recuperado para reinsertarse en sociedad. Claro. Pero son los menos. Sí, y difícilmente se logre en la cárcel. Y difícilmente se logre en esta cárcel que nosotros tenemos, que es un poco una escuela, en realidad en la cárcel se hace un máster en delincuencia. Esta es la realidad. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un gusto estar realmente con ustedes. muy revelador.